quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dono y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Saludos, queridos estudiantes. Les acompaña su amigo y maestro Iván Tejeda, feliz al poder seguir compartiendo conocimientos matemáticos con cada uno de ustedes. En nuestra clase anterior, realizamos un recorrido por el mundo de los límites, abordando los límites de sucesiones. Comenzamos a trabajar los límites de sucesiones y ejercicios variados de este tipo.
Hoy continuaremos trabajando en este mismo tenor y ampliaremos aún más sobre estos ejercicios. Acompáñame en esta nueva aventura de aprendizaje. Antes de entrar en materia, veamos algunas aplicaciones de los límites. Hablar de límites es remontarnos a los tiempos de Arquímedes, quien realizó el cálculo de la longitud de una circunferencia. Él utilizó dos métodos, el de exhaustión, inscribiendo polígonos regulares en una circunferencia de radio unitario, y el método de compresión, circunscribiendo polígonos a la circunferencia. De este modo, al aumentar el número de lados de los polígonos, la figura tenderá a acercarse a la forma de la circunferencia, tanto que Arquímedes pudo obtener una medida bastante precisa de pi. El procedimiento de exhaustión está descrito en el Método, un libro de Arquímedes en el que se explica este procedimiento. Es la base del concepto de límite de una función desarrollada en el siglo XVII por Newton. Prácticamente todo sistema que ocurra de forma natural o por creación del hombre es posible representarlo en una ecuación de múltiples grados. Desde los eventos naturales como la lluvia y los torrenciales hasta las ondas transmitidas por las antenas de telecomunicación. Cuando pensamos en cosas relacionadas con movimientos de dinero o bursátiles, es común pensar en economistas que siguen teorías o modelos económicos previamente diseñados. Pero, ¿quién los diseñó y en base a qué? Fueron diseñados en base a la exploración y observación de los eventos involucrados. La utilidad de los límites en esos eventos es poder anticipar las fluctuaciones económicas porque dichos eventos significan pérdidas millonarias y el sustento de muchas personas. La aplicación de los límites en la vida cotidiana es en su mayoría implícita, pero está más presente de lo que pensamos, ya que cuando intentamos predecir un cambio en algún sistema financiero, aplicamos la idea de límites para ver hacia dónde tiende. La manera más fácil de analizarlos es mediante una gráfica, ya que podríamos ver con claridad cómo se va comportando y así poder hacer una buena predicción. ¿Listos? Vamos a trabajar. Para esta clase vas a necesitar lápiz, lapicero, cuaderno, cuadernillo de trabajo y tu calculadora científica. Continuemos con nuestro tema de límite de sucesiones. El día de hoy trabajaremos un segundo tipo de límite de sucesiones. Para el límite cuando n tiende a infinito de una raíz Pn más o menos otra raíz Qn, va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito del producto de la diferencia por la suma de Pn por Qn, dividido entre la suma de Pn más Qn. Todo lo dicho anteriormente lo vemos en esta expresión general, donde nos dice que el límite cuando n tiende a infinito de la raíz de una sucesión operada, sea suma o resta, con la raíz de otra sucesión, va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito del producto, fíjense aquí tenemos dos factores, el producto de la diferencia de las dos sucesiones por la suma de esas mismas dos sucesiones, todo eso dividido entre la suma de las dos sucesiones. Vamos a resolver un ejercicio para ver cómo se puede resolver o cómo podemos obtener el resultado de este límite. Tenemos que encontrar el límite cuando n tiende a infinito de la raíz de n menos la raíz de n más 5. Guiándonos de nuestra fórmula, vamos a decir que esto es igual al límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? Vamos a hacer la diferencia, es decir, lo que tenemos planteado aquí, la raíz cuadrada de n menos la raíz cuadrada de n más 5. Esto se va a multiplicar ahora por la suma de ellas dos, o de estas dos sucesiones, que es la raíz de n más la raíz de n más 5. Todo esto dividido entre la suma de las dos sucesiones, es decir, la raíz de n
más la raíz cuadrada de n más 5. Todo esto que tenemos aquí en el numerador lo tenemos que ver ahora como un producto notable. Fíjense que tenemos aquí una diferencia multiplicada por una suma. Eso, cuando lo resolvíamos de manera factorizada, era cuando decíamos a más b multiplicado por a menos b, o viceversa, siendo la resta en el inicio y la suma al final. Decíamos que eso es igual al cuadrado de la primera cantidad menos el cuadrado de la segunda cantidad. En este caso, entonces, vamos a resolver nuestro numerador como una factorización. Decimos entonces que esto, la parte del numerador, va a ser igual o todo al límite cuando n tiende a infinito de el producto de la raíz cuadrada de n elevado al cuadrado menos la raíz cuadrada de n más 5 también elevado al cuadrado. Todo esto sobre el mismo denominador, raíz cuadrada de n más raíz cuadrada de n más 5. Resolvemos la parte del numerador y sabemos nosotros que como son operaciones inversas, la potenciación y la raíz, podemos cancelar el 2 del exponente con esta raíz y nos va a decir entonces que eso es igual al límite cuando n tiende a infinito, y en el numerador nos quedaría n, y en este caso también el exponente se iría con esta raíz y nos queda menos n menos 5. ¿Por qué menos n menos 5? Porque el signo negativo va a afectar a ambos términos. Ambos que están positivos van a salir negativos. En el denominador seguimos igual con la raíz cuadrada de n más la raíz cuadrada de n más 5. Cancelamos ahora en el numerador n positivo con n negativo y nos quedaría en el numerador solamente menos 5. Decimos entonces que el límite cuando n tiende a infinito de menos 5 en el numerador, y en el denominador tenemos raíz cuadrada de n más la raíz cuadrada de n más 5. Resolvamos esta parte del límite ahora como hacíamos en ejercicios anteriores. Vamos a tomar el término de mayor grado tanto en el numerador como en el denominador. En este caso decimos entonces que esto es igual al límite cuando n tiende a infinito. En el numerador tenemos al menos 5, que es el único término que tenemos, y en el denominador tenemos raíz de n y raíz de n más 5. Para el primer término nos quedamos con raíz cuadrada de n, más nos quedamos también con esta parte. Aquí tenemos n y tenemos 5. Tomamos la n, que es la única variable, y la dejamos también con su raíz, raíz cuadrada de n. Eso va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de menos 5 sobre, si tenemos una raíz de n más otra raíz de n, nos va a dar 2 raíz cuadrada de n. En esta parte solo nos queda sustituir a n por infinito. Recordemos que infinito lo vemos como un número extremadamente grande. Entonces, para sustituir ya no tenemos que utilizar el límite, sino solamente decir menos 5 dividido entre 2 por la raíz de infinito. Eso va a ser igual a menos 5 dividido, la raíz cuadrada de infinito sería infinito, y ese infinito multiplicado por 2 seguirá siendo infinito. Y para un número menos 5 dividido entre infinito, eso va a ser igual a 0. Bien chicos, resolvamos el siguiente ejemplo de la diferencia de dos sucesiones. Tenemos el límite cuando n tiende a infinito de la raíz cuadrada de n más 5 menos 8. Para este caso vamos a decir que esto será igual al límite cuando n tiende a infinito de la diferencia, lo que tenemos acá sería raíz cuadrada de n más 5 menos 8 multiplicado por la suma de estos dos términos, sería raíz cuadrada de n más 5 más 8, todo esto dividido entre la suma de ambas, es decir, entre la raíz de n más 5 más 8. Para este caso entonces decimos que el límite
cuando n tiende a infinito, y tenemos que resolver del mismo modo que hicimos en el ejercicio anterior, como la factorización del producto de la suma por la diferencia. Es decir, que para resolver este numerador vamos a tener el cuadrado de la primera cantidad, es decir, la raíz cuadrada de n más 5 elevado al cuadrado, menos el cuadrado de la segunda cantidad, es decir, 8 elevado al cuadrado. Seguimos en el denominador con la raíz cuadrada de n más 5 más 8. Esto va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito. Cancelamos el exponente con la raíz del primer término y nos queda entonces en el numerador n más 5 y en este caso menos el cuadrado de 8, no cancelamos porque no tenemos raíz, sería 8 por 8, 64. Esto dividido entre la raíz cuadrada de n más 5 más 8. Decimos ahora que el límite, cuando n tiende a infinito, resolvemos el numerador, tenemos n más menos 64. Cantidades con signos diferentes se restan, nos daría entonces menos 59. En el numerador entonces tendremos n menos 59 dividido entre la raíz cuadrada de n más 5 más 8. Como resolvíamos en ejercicios anteriores, vamos a tomar tanto en el numerador como en el denominador el término de mayor grado y tenemos que esto es igual al límite cuando n tiende a infinito. En el numerador tenemos a n solamente, tenemos a n a la 1 y en el denominador tendremos entonces la raíz cuadrada de n. No tomamos ni el 5 ni tampoco el 8. Esto va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de n del numerador. Esta raíz lo vamos a expresar como exponente. Recuerden que la n tiene un 1 que no se marca y que la raíz cuadrada también tiene un 2 como índice que tampoco se marca. Quitando esta raíz, el 2 del índice quedará como denominador del exponente 1. Entonces tendremos en el denominador n elevado a la 1 medio. Para este caso, donde tenemos la división de dos bases iguales con diferentes exponentes, nos dice la regla, vamos a copiar límite, cuando n tiende a infinito, de n copiamos la misma base y tenemos la resta de los exponentes. Sería 1 del exponente del numerador menos 1 medio del exponente del denominador. Esto a su vez va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de n a la 1 medio resolviendo esta resta. Para el caso del límite cuando n tiende a infinito de n a la 1 medio, ahora vamos a expresar este único término que tenemos en forma de raíz. Lo copiamos aquí, decimos que el límite cuando n tiende a infinito de la raíz cuadrada de n. El 2 del denominador pasa a ser el índice de la raíz y el 1 del exponente queda como exponente sin marcar. Para este caso entonces esto va a ser igual a la raíz cuadrada de infinito sustituyendo a n por el infinito. Esto entonces a su vez también será igual a infinito. Es el resultado final de nuestro ejercicio. Bien chicos, dejaremos a continuación algunos ejercicios para que practiquen los conocimientos que han adquirido en esta serie de estudio de los límites de sucesiones. Vas a calcular el límite de las sucesiones dadas y dirás si la sucesión es divergente o convergente. Fíjate en cada uno de ellos. En el caso de a sub n tenemos 5 sobre n, solamente vas a elegir el término de mayor grado. ¿Sabes aquí cuál es el término de mayor grado? Igual para dn, del mismo modo para g sub n, y luego vas a resolver la operación que te indique y al final solamente tendrás que sustituir a n por infinito y vas a ver si el resultado es un número, si es 0 o si es infinito. Y al final, al resolver el ejercicio, solamente dirás si el límite es convergente o si es divergente. Hasta aquí la clase del día de hoy. Hemos visto el tema de los límites, pero ahora como límite de sucesiones.
Nos remontamos a los conceptos de límite, de sucesiones y tratamos ejercicios relacionados a los límites de sucesiones de manera ampliada. Puedes continuar aumentando tus conocimientos en estos temas tan interesantes y continuar desarrollando tus habilidades al respecto. Visita Clasemáticas Canal en YouTube y busca los ejercicios que allí se comparten como límite de sucesiones. Comparte y conversa siempre con tu maestro guía sobre este y otros temas y comparte también con tus compañeros de grado todo lo que vayas aprendiendo, ya que trabajar en equipo divide el trabajo y multiplica los resultados. Nos veremos en nuestra próxima clase. En cada clase iniciamos con una frase que nos sirve a lo largo de la misma, pero en el día de hoy vamos a sustituirla por un video. ¿Qué es sustentabilidad? La sustentabilidad tiene en cuenta todos los comportamientos humanos vinculados con lo económico, lo ambiental y lo social. ¿El mundo es sustentable? Actualmente, el mundo es insustentable. Estamos consumiendo un 35% más de recursos de los que el planeta es capaz de aportar y de la contaminación que puede absorber. Así, no es posible el desarrollo económico ni asegurar la equidad intra e intergeneracional. ¿Cómo se define una ciudad sustentable? Una ciudad es sustentable si logra generar un sistema que le permita seguir funcionando en el futuro, sin declinar por el agotamiento o la sobrecarga de los recursos de los cuales el propio sistema depende. Una ciudad sustentable requiere de patrones de desarrollo innovadores y estilos de vida creativos y conscientes, que permitan mantener los niveles de bienestar de las actuales generaciones sin comprometer las posibilidades a las próximas. ¿Cuándo una ciudad es sustentable? Cuando cambia el sistema lineal de pensamiento y de gestión por uno circular y holístico. Se comporta como un ecosistema sin externalidades negativas. Satisface las necesidades de los ciudadanos, elevando su bienestar sin dañar el medio natural o construido y sin comprometer las necesidades futuras. Da respuestas creativas e innovadoras. Promueve la gobernanza ciudadana con transparencia y accesibilidad a los datos. Desarrolla resiliencia para reducir su vulnerabilidad. Saludos, apreciados estudiantes. Bienvenidos a la clase de Ciencias Sociales con su profesor de sexto de secundaria, Nelson de la Cruz. Una vez más nos encontramos a través de las diferentes plataformas a distancia, las cuales nos acercan para mantenernos enfocados en nuestro proceso de aprendizaje. Recuerda que somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Así que colóquense en un lugar apropiado e iniciemos el desarrollo de esta clase, donde analizaremos el desarrollo sostenible de la República Dominicana. Cuadernos, lápiz y cuadernillo. El desarrollo sostenible es un concepto que aparece por primera vez en el año 1987 con la publicación del informe Brundtland, el cual alertaba sobre las consecuencias medioambientales negativas del desarrollo económico y la globalización. Además, trataba de buscar posibles soluciones a los problemas derivados de la industrialización y el crecimiento de la población. Muchos de los retos a los que se enfrenta el ser humano, tales como el cambio climático, la escasez de agua, las desigualdades o el hambre, solo se pueden resolver desde una perspectiva global y promoviendo el desarrollo sostenible. Una apuesta por el progreso social, el equilibrio medioambiental y el crecimiento económico. Con una nueva hoja de ruta para lograr un desarrollo sostenible, Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030, que contiene los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
una serie de metas comunes para proteger el planeta y garantizar el bienestar de todas las personas. Estas metas comunes necesitan la implicación activa de las personas, las empresas, las administraciones y los países de todo el mundo. La sostenibilidad ambiental es la gestión eficiente de recursos naturales en la actividad productiva, permitiendo su preservación para las necesidades futuras. El desarrollo económico es una cadena que tiene varios eslabones y uno de ellos es el medio ambiente. Las empresas no pueden disponer de él como si fuera una fuente inagotable de recursos, aun cuando el fin que persigan sea satisfacer necesidades humanas a través del consumo. Los recursos naturales son limitados y su sobreexplotación o mal manejo puede derivar en que a mediano o largo plazo no existan fuentes importantes de abastecimiento de elementos esenciales como el agua, la energía eléctrica, la tierra y los árboles. Gestionar con eficiencia los recursos naturales no solo es importante para que estos no se agoten, sino también para asegurar la calidad de vida de las personas que podrían verse amenazadas por la explotación desproporcionada de estos. Existen dos posturas enfrentadas acerca del modo de frenar el deterioro. Para unos es posible alcanzar un desarrollo sostenible, es decir, lograr un equilibrio entre el crecimiento económico y la conservación de los recursos naturales. Para otros se deben reducir los niveles de consumo, puesto que niegan la posibilidad de compatibilizar un elevado crecimiento y el respeto medioambiental. Los problemas medioambientales son problemas globales que traspasan las fronteras y nos afectan a todos. Por ello es necesario adoptar medidas internacionales. En este sentido, la ONU ha promovido diferentes conferencias con éxitos dispares, pero por el momento no existe una política medioambiental conjunta. Además, en muchos países se han puesto en marcha políticas nacionales con tres objetivos: proteger los espacios con alto valor ecológico, prevenir los daños realizando evaluaciones del impacto ambiental de las actividades más agresivas con el medio y recuperar los espacios deteriorados mediante el reciclado de residuos y la depuración de las aguas. Con el siguiente video puedes ampliar lo que hemos estudiado hasta este momento. 2 minutos para entender el desarrollo sostenible. Todo el mundo habla de ello, pero ¿qué significan exactamente estas dos palabras? Dediquemos 2 minutos a ver en qué consiste el desarrollo sostenible. La idea surgió a finales de los 80 como respuesta a los crecientes problemas sociales y ambientales del planeta. Con la globalización, la brecha de desigualdad entre los países ricos y los pobres es cada vez más grande y las proyecciones sobre el crecimiento de la población son alarmantes. ¿Cómo vamos a alimentar a 9.000 millones de personas en 2050? ¿Cómo podemos ofrecer a todo el mundo acceso al agua segura, atención sanitaria, educación? ¿Cómo podemos proteger la biodiversidad y adoptar medidas contra el cambio climático? ¿Cómo podemos asegurarnos de que el desarrollo industrial conlleve progresos para todo el mundo? La solución propuesta era un nuevo tipo de desarrollo, o más bien una variación del modelo tradicional a la que se le llamó desarrollo sostenible. El término se definió de forma oficial en 1987. El desarrollo que satisface las necesidades actuales de las personas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas. Desarrollo sostenible significa que el crecimiento debe lograrse con el respeto con la naturaleza y los seres humanos. Donde se cruzan los objetivos económicos, la responsabilidad social y la protección ambiental. Quizás se pregunte si una compañía puede ser capaz de combinar respeto ambiental, igualdad social y éxito comercial. Pues la respuesta es sí. Y no solo eso, sino que el desarrollo sostenible genera valor. Así, modernizar las herramientas de producción para usar menos energía y menos agua es bueno para el medio ambiente y para el bolsillo. Ofrecer productos y embalajes de ecodiseño
que usen solo lo necesario permite ahorrar materiales y reducir los costes de transporte. Prestar atención a los empleados, mejorar su calidad de vida en el trabajo y ayudar a desarrollar sus habilidades son factores que refuerzan su compromiso, y un mayor compromiso de los empleados se traduce en un mejor rendimiento general. Crear productos a los que puedan acceder las poblaciones más pobres del mundo significa abrir nuevos mercados, justo aquellos cuyas poblaciones crecerán con más rapidez entre ahora y 2050. Supervisar las condiciones laborales ofrecidas por los proveedores y subcontratistas conllevan a minimizar riesgos que podrían dañar la imagen de una empresa. Como puede ver, el desarrollo sostenible afecta a todos. Cada vez son más las compañías que comprenden que tienen importantes responsabilidades económicas, sociales y ambientales, y se han comprometido a marcar la diferencia. Las que aprovechen esta oportunidad para generar valor, descubrirán que su éxito es, en una palabra, sostenible. Si en un sector rural las personas no tienen agua potable y dependen de un pequeño pozo para abastecerse, alimentar a sus animales y regar sus cultivos, sería una amenaza que una empresa forestal plante árboles de eucalipto en las cercanías del pozo, dado que este tipo de especies consumen demasiada agua. En este caso, el riesgo es doble, porque por una parte afecta el abastecimiento de las comunidades y por otra se corre un riesgo de que el recurso de agua en esa zona se agote. Esto puede generar una debacle social, porque obligaría a las personas a emigrar a otros lugares que cuenten con las características ideales para el trabajo rural y, de no encontrar ese lugar, migrar hacia las zonas urbanas, generando una despoblación de las zonas rurales y con ello un cambio en las formas de vida de comunidades que por años han subsistido gracias a los recursos naturales. La sostenibilidad ambiental y el crecimiento económico. Es importante precisar que el crecimiento y desarrollo económico no son lo mismo. El primero tiene que ver con aspectos cuantitativos, cifras de empleo, de producción y consumo, y el segundo con los aspectos cualitativos que los interpretan. Ahora bien, la sostenibilidad ambiental se relaciona mejor con el concepto de desarrollo económico, ya que pone delante métodos y prácticas que hacen posible que una zona o país crezca económicamente. Por lo tanto, acentúa su foco de atención en que los métodos utilizados por los sectores productivos no contravengan la preservación de los recursos naturales. El crecimiento económico se traduce en cifras de las cuales es difícil saber a ciencia cierta cómo fue posible alcanzar esos resultados. Por lo tanto, preguntarse si en ello existe sostenibilidad ambiental es importante, porque como ya hemos mencionado, esta es una fuente de recursos limitados que si no se gestiona adecuadamente pueden acabarse. Las alternativas que hoy están a disposición del hombre para cuidar los recursos naturales están ancladas en la innovación, la responsabilidad social, corporativa y la generación de modelos de negocio que incorporen el factor sostenible en su actividad económica. Si más negocios y empresas siguen esta tendencia, se estará cuidando mejor los recursos que el ambiente entrega. Y de esta forma se asegurará la subsistencia de comunidades que dependen completamente de ellos en la actualidad, como también de las generaciones que necesitarán de ellos en el futuro. La sostenibilidad social en la actividad económica se refiere a las acciones que sostienen el desarrollo de una empresa en armonía con su entorno y específicamente con las personas. Cuando las empresas evalúan la factibilidad de sus actividades en un determinado lugar, sin duda es necesario identificar cuáles son las implicaciones sociales que estas actividades tendrán en la comunidad. Para ello, entre las preguntas que deben responderse están: ¿qué aspecto de la actividad de la empresa serán de interés de la comunidad? ¿Cómo se trabajará para que las actividades de la empresa no pasen a llevar la forma de vida, cultura y calidad de vida de esa comunidad? Es aquí donde radica la importancia de la sostenibilidad social, que es un puente entre el desarrollo económico y el desarrollo social. La sostenibilidad económica es la capacidad que tiene una organización de administrar sus recursos y generar rentabilidad de manera responsable y en largo plazo. Cuando las empresas diseñan sus modelos de negocio, deben establecer cuál será su estructura de costo y su estructura de ingresos
para así ver de qué manera podrán alcanzar el punto de equilibrio y a partir de qué momento comenzarán a percibir ganancias. En este sentido, surge la oportunidad de gestionar mejor los recursos, de cuidarlos y que estos sirvan para generar la mayor utilidad posible. Este principio es el que las empresas sostenibles económicamente aplican en todos sus ámbitos de acción productiva. La sostenibilidad de los recursos. Las empresas cuentan con recursos financieros, capital y no financieros, equipamientos, materiales e insumos, para los cuales pueden diseñar diferentes métodos de gestión eficiente de estos recursos. El cambio climático es el gran desafío ambiental al que nos enfrentamos en la actualidad. Aunque desde inicios de los años 80 ya empezaba a mencionarse como una seria amenaza para el planeta, no ha sido hasta hace poco que hemos comenzado a ser conscientes de su magnitud y de los efectos que podría generar a mediano y largo plazo. No solo se trata de la progresiva degradación de la capa de ozono a causa de los gases de efecto invernadero, tampoco del aumento de las temperaturas ni la ruptura de los ciclos naturales del planeta. Es mucho más que eso. En realidad, cuando hablamos de cambio climático, nos referimos tanto a sus síntomas más directos como a los efectos secundarios o colaterales que puede generar a veces mucho más nocivos que los primeros. Además de los daños medioambientales irreversibles, el cambio climático también tiene una incidencia directa en los movimientos migratorios que observamos actualmente en varios puntos del planeta, así como en las crisis alimentarias, las guerras territoriales o el aumento de la desigualdad, por citar solo algunos. Desaparición de fuentes hídricas. Las altas temperaturas han provocado la sequía de ríos, lagos, lagunas y otras fuentes hídricas que durante siglos fueron indispensables para la supervivencia y el desarrollo de pueblos enteros. Contaminación. Ni la tierra, el aire ni el resto de los recursos tienen la misma calidad que hace unos años. Los gases de efecto invernadero han deteriorado dichos recursos y han obligado a que muchas personas abandonen las actividades relacionadas con la agricultura y la producción de alimentos de forma natural. Deforestación. Cada año desaparecen miles de kilómetros de bosques en el mundo. Se calcula que desde el año 1990 se han destruido más de la mitad de los que observamos ahora. Sobreexplotación de los recursos naturales. Los recursos naturales pronto serán insuficientes para la supervivencia de las personas que habitan la Tierra. La sobreexplotación de los recursos, el consumo irresponsable y el aumento de la población mundial, que se ha triplicado en los últimos 60 años y continúa creciendo a un ritmo acelerado, son las principales causas de este agotamiento. Muchos están contaminados, igual que los océanos y las costas. Esto también podría explicar el abandono progresivo de algunas zonas por parte de millones de familias, la ampliación de los desiertos y la creciente migración hacia los grandes centros urbanos. El agua es fuente de vida y de prosperidad. Además, los árboles mueren a un ritmo acelerado debido a la contaminación del aire, la sequía de fuentes hídricas aledañas y los cambios bruscos de temperatura. El agua y la energía disponible no darán abasto para suplir tales necesidades. Además, la explotación de dichos recursos sigue en manos de empresas de países desarrollados, las cuales generan escasos beneficios en los lugares donde la extraen, lo que aumenta la desigualdad y obliga a muchas personas a abandonar su hábitat en busca de zonas más aptas para la supervivencia. Uso de fertilizantes químicos y métodos artificiales del cultivo. Las sequías, los huracanes y otros fenómenos ambientales impiden la producción y el cultivo de alimentos en condiciones normales. Con el fin de enmendar estos efectos y multiplicar la producción, se han sustituido los métodos de producción natural por otros de tipo artificial, en lo que se predomina el uso de sustancias químicas. Estos métodos de cultivo hacen que los alimentos sean de peor calidad y afecten negativamente nuestra salud y la del medio ambiente, pues contaminan los alimentos, la tierra y el aire. En el año 2012, la población mundial alcanzó los casi 7.000 millones de habitantes con un ritmo de crecimiento de 77 millones al año. En 1950, el 68% de la población se encontraba en países de desarrollo, pero para 2030 se espera que sea el 85%. Son las ciudades las que recogen el 90% de este crecimiento en los países desarrollados.
Cada día hay 180.000 nuevos habitantes en las ciudades. A este ritmo, en 2600 seremos más de 52.000 millones. La mitad de la población vive con menos de $2 al día, mientras que hay casi 1.000 millones de personas viviendo bajo el umbral de la pobreza, de los que 750 millones viven en áreas urbanas en pésimas condiciones. Un tercio de la población de los países desarrollados vive en la miseria, lo que conlleva problemas de salubridad, hacinamiento o desigualdad social. África era, en 1999, predominantemente rural, pero con un crecimiento del 4,87% es ahora el continente con la urbanización más rápida. Pero esta población no siempre encuentra las oportunidades que busca y tiene posibilidades de caer en la pobreza urbana. Hay que mantener las ventajas de residir en una zona urbana: mejores niveles educativos, tasa de mortalidad menor, mejores accesos al agua potable o servicios de saneamiento, mejor transporte y servicios sociales. Las ciudades han de unir a la sociedad civil para fortalecer a las instituciones. Para ello es importante mantener y fomentar la cultura, tolerancia, libertad de expresión y los derechos individuales. Llevar controles de las tasas de contaminación, tomando medidas para controlar las emisiones, como fomentar el transporte público o controlar el tráfico. Contar con una buena planificación urbana para satisfacer las necesidades básicas como el acceso al agua, saneamiento, salud, educación y cultura. Tenemos que cuidar y aumentar la calidad de vida de las zonas rurales, motivando actividades de crecimiento para que éstas no queden desocupadas y se puedan explotar de manera sostenible para mejorar la situación de sus habitantes. Teniendo en cuenta que el ser humano, según la teoría de la evolución, apareció en la Tierra hace más de 4 millones de años, ¿qué pasó en ese momento de nuestra historia reciente para que el número de habitantes del planeta comenzara a multiplicarse exponencialmente? El punto de inflexión lo marca la revolución industrial, pero son muchas las pequeñas revoluciones que propiciaron este despegue numérico de la raza humana que ha llevado al planeta a vivir en la actualidad a una amenazante sobrepoblación. La revolución médica, tecnológica, agrícola, financiera, de transporte y demográfica. Del total de la población mundial, alrededor del 61% vive en Asia, el continente más poblado. Solo China acoge 1.440 millones de habitantes y la India 1.390 millones, por lo que representan el 19 y 18% de la población total respectivamente. Los problemas que acechan a muchas de estas zonas con sobrepoblación, la mayoría causados por las consecuencias del cambio climático o por la explotación de recursos por parte del ser humano, son múltiples. Pero un estudio publicado recientemente por Nature Communication señala el aumento del nivel del mar como uno de los grandes peligros. Según el estudio, a partir del año 2050 se inundarán cada año zonas costeras habitadas hoy por 300 millones de personas. Si no se toman medidas para contener el agua, 3 veces más de los que se habían estimado hasta ahora. Hicieron falta cientos de años para alcanzar 1.000 millones de habitantes. Sin embargo, en poco más de 2 siglos, esa cifra se sextuplicó. ¿Por qué? Existe una serie de factores que permitieron este espectacular crecimiento de la población. Descenso de la tasa de mortalidad gracias a la medicina principalmente. La revolución industrial trajo consigo la revolución en el mundo de la medicina. Los avances científicos permitieron, a partir de esta época, vencer enfermedades que hasta entonces habían sido mortales. La invención de las vacunas y el descubrimiento de antibióticos como la penicilina salvaron miles de vidas y son un factor clave del desmedido crecimiento poblacional. Así, al descender el número de muertes anuales y mantenerse constante el de nacimientos, la población aumenta. Progreso en la producción de alimentos. Por su parte, la investigación científica y mejoras tecnológicas permitieron mejorar la producción agrícola. Cultivos durante todo el año, semillas más resistentes, plaguicidas, aspectos que Malthus no tuvo en cuenta cuando anunció su catastrófica teoría que condenaba al ser humano a la desaparición. Las mejoras en las técnicas de pesca y ganadería también contribuyeron a disponer de más alimentos
con los que alimentar a la población. Migraciones y concentración urbana. En determinados países, el impacto de las migraciones y acumulación de la población en las ciudades ha sido muy relevante, pero no solo respecto al crecimiento demográfico, sino también en lo referido a la generación de riquezas. En la actualidad, más de la mitad de la población mundial vive en ciudades de más de 300.000 habitantes, ciudades a las que se prevé que siga aumentando el número y lleguen a alcanzar el 70% de la población. ¿Qué supone este crecimiento constante? Hay varias consecuencias directas del aumento de la población. Causas y consecuencias de la sobrepoblación. Agotamiento de los recursos naturales. El principal efecto de la superpoblación es el consumo desigual y desmedido de recursos. Como consecuencia, en los países en desarrollo, la sobrepoblación ejerce una presión desmedida por el control de los recursos. Los conflictos territoriales por el abastecimiento de agua están derivando, en muchos casos, en tensiones geopolíticas que podrían dar lugar a las guerras. Degradación del medio ambiente. El consumo desmedido de los recursos naturales, así como el crecimiento de la producción de energía procedente del carbón, el petróleo, el gas natural, combustibles fósiles, está teniendo un impacto negativo sobre el planeta. Por un lado, consecuencias como la deforestación y desertificación, desaparición de especies animales y vegetales, cambio en el ciclo del agua, a lo que se une la consecuencia más directa de la emisión de grandes cantidades de gases de efecto invernadero y el calentamiento global. Aumento del desempleo. Por otro lado, una alta oferta de trabajadores para una demanda limitada de puestos de trabajo parece destinada a desembocar en una alta tasa de desempleo. Esto, a su vez, puede provocar un aumento de la criminalidad y revueltas sociales. Aumento del coste de la vida. Todo lo anterior en conjunto supondría, en último lugar, un aumento del coste de la vida en la mayoría de los países. Pocos recursos, escasez de agua, acumulación de mucha gente en un espacio limitado y falta de dinero provoca un aumento en el coste de vida, dando solo un porcentaje de la población poder producir todas sus necesidades. Avance tecnológico. En el aspecto positivo, la alta concentración de gente en entornos urbanos trae también consigo la investigación y el desarrollo que busca soluciones a las demandas de las personas, como por ejemplo, la popularización de la tecnología, de la comunicación, la generación, recolección y aprovechamiento de datos a gran escala, con fines sostenibles, la aparición de las ciudades inteligentes o smart cities adaptadas para garantizar una buena condición de vida para su creciente número de habitantes. La despoblación de las zonas rurales en favor de las ciudades, paradójicamente, puede suponer un grave problema también para esos lugares. Generan que existan cada vez más infraestructuras infrautilizadas por culpa de las migraciones en esas áreas rurales y una naturaleza antes domesticada cuyo ecosistema empeora ahora sin el cuidado del ser humano. La superpoblación es, por lo tanto, uno de los mayores desafíos a los que ya se enfrenta la humanidad y que amenaza el futuro más próximo de todo el planeta en términos económicos, ambientales y sociales. Muy bien, hemos llegado al final de la clase de hoy y para despedirnos te pido que realices un informe de por lo menos 3 páginas de cómo el medio ambiente está siendo afectado en el sector en donde vives. También te invitamos a que identifiques cuáles son las causas que afectan tu comunidad desde el punto de vista medioambiental. No olvides socializar con tus compañeros de clase tu investigación y escucharla de ellos. Además, recuerda entregarla a tu maestro tutor. Nos vemos en la próxima oportunidad. Salut et bienvenue au cours de français pour 6e de la secondaire. Je suis Rosa Florencio, votre professeur de français. Bienvenidos a la clase de francés para 6º grado de secundaria. Es un placer para mí contar con tu presencia a través de la televisión, la radio o de la internet y de nuestro canal de YouTube del Ministerio de Educación. En las clases anteriores revisamos los conectores lógicos y su aplicación al momento de indicar los hechos según el orden en que ocurrieron.
También aprendimos cómo formar el pasado con el verbo avoir y también usando el auxiliar être como auxiliar y uno de los grupos de verbos que lo utilizan. Todo esto con el objetivo de que domines las herramientas del idioma para que aprendas a relatar situaciones pasadas. Veamos un ejemplo de todo esto. Je suis allé en France pour faire mes études. Fui a Francia a realizar mis estudios. Je suis arrivé à l'aéroport Charles de Gaulle à Paris à 7 heures du matin. Llegué al aeropuerto Charles de Gaulle en París a las 7 de la mañana. Hoy seguimos ampliando tus conocimientos, reforzando la gramática y aprendiendo cosas nuevas. Pero antes de iniciar, te invito a realizar tu autoevaluación. No olvides marcar cada uno de los siguientes enunciados con sí, en proceso, no, según lo que ya sabes sobre el tema. En francés, yo puedo relatar hechos y experiencias sobre estudios presenciales y actividades pasadas. Construir oraciones en pasado empleando verbos regulares e irregulares y también pronominales utilizando el verbo auxiliar être. C'est parti. Apprenons la grammaire. En el día de hoy, primero vamos a ver cómo se hace la negación cuando usamos el verbo être como auxiliar para los llamados verbos de movimiento. ¿Recuerdas algunos de la clase anterior? Naître, nacer, sortir, salir, rentrer, regresar. Imagina esta oración. Elle est arrivée à 6 heures du matin. Elle est arrivée à 6 heures du matin. Para llevarla a su forma negativa, solo tenemos que colocar ne y pas antes y después del verbo auxiliar. El resultado sería elle n'est pas arrivée à 6 heures du matin. Elle n'est pas arrivée à 6 heures du matin. Te muestro otro ejemplo. Jean et Jacques sont nés en 1950. Jean et Jacques sont nés en 1950. Jean et Jacques ne sont pas nés en 1950. Jean et Jacques ne sont pas nés en 1950. También puedes sustituir los nombres de Jean y Jacques por ellos. El resultado sería ils ne sont pas nés en 1950. Aplica lo aprendido transformando las siguientes oraciones a la forma negativa. Marie est allée au musée hier matin. Marie est allée au musée hier matin. Esta oración en su forma negativa sería Marie n'est pas allée au musée hier matin. Ils ont monté l'autobus à 7 heures. Ils ont monté l'autobus à 7 heures. Esta frase en su forma negativa sería Ils ne sont pas montés l'autobus à 7 heures. Vous êtes descendu en face de l'entrée de l'école. Vous êtes descendu en face de l'entrée de l'école. En su forma negativa tendríamos Vous n'êtes pas descendu en face de l'entrée de l'école. Hoy también vas a conocer otro grupo de verbos que utilizan el verbo être como auxiliar para formar el pasado. Se les conoce como verbos reflexivos o le verbe pronominaux. Ante todo, permíteme recordarte que un verbo reflexivo o pronominal es aquel que se conjuga usando, además del pronombre sujeto, un pronombre reflexivo.
Esto es así porque indica que la acción afecta directamente al sujeto. Anota en tu cuaderno esta lista de verbos pronominales en francés con su traducción en español. Se réveiller, despertarse, se réveiller. Se lever, levantarse, se lever. Se doucher, ducharse, se doucher. Se baigner, bañarse, se baigner. Se coiffer, peinarse, se coiffer. S'habiller, vestirse, s'habiller. Se présenter, presentarse, se présenter. S'occuper, ocuparse, s'occuper. Se promener, pasearse, se promener. S'endormir, dormirse, s'endormir. Ahora observa y escucha atentamente estos ejemplos en presente del indicativo. Levantarse, se lever. Yo me levanto, je me lève. Ella se levanta, él se lève. Nosotros nos levantamos, nous nous levons. Tanto en español como en francés usamos el pronombre reflexivo, por lo que ya te habrás dado cuenta que lo has usado todo el tiempo. A continuación, observa y escucha el siguiente video explicativo sobre el passé composé con être como auxiliar con un verbo pronominal. Toma notas de la explicación. Pour construire une phrase au passé composé avec un verbe pronominal, on a la formule suivante. Sujet plus le pronom plus l'auxiliaire plus le participe passé du verbe qui doit s'accorder un genre et un nombre avec le sujet. Prenons par exemple le verbe se coucher. Hier soir, je me suis couché à 11 heures du soir. Tu t'es couché, il s'est couché, elle s'est couchée, nous nous sommes couchés, vous vous êtes couchés, ils se sont couchés, elles se sont couchées. Por si te quedó alguna duda, déjame mostrarte otros ejemplos. Je me suis levé à 6 heures du matin. Je me suis levé à 6 heures du matin. Yo me he levantado a las 6 de la mañana. También puedes decir, yo me levanté a las 6 de la mañana. Recuerda que si el sujeto es femenino, debes agregar la E al participio pasado. Je me suis douché et je me suis habillé. Je me suis douché et je me suis habillé. Me duché y me vestí. Je suis parti au travail à 7h30 et je suis arrivé à 8h10. Je suis parti au travail à 7h30 et je suis arrivé à 8h10. Yo partí al trabajo a las 7:30 y llegué a las 8:10. Aplica lo aprendido. Te presento unas frases en presente del indicativo para que las transformes al pasado. Ten en cuenta la regla de la concordancia. 1. Je me lève à 7 heures du matin. Je me lève à 7 heures du matin. Me levanto a las 7 de la mañana. En pasado compuesto sería je me suis levé con la otra E a 7 heures du matin. Recuerda, si eres mujer,
debes agregar la E. Vinicio s'occupe des étudiants étrangers à l'université. Vinicio s'occupe des étudiants étrangers à l'université. Vinicio se ocupa de los estudiantes extranjeros en la universidad. En passé composé, esta frase diría: Vinicio s'est occupé des étudiants étrangers à l'université. En este caso, no hay acuerdo porque mi sujeto es masculino. Vous vous préparez assez bien pour l'exposé. Vous vous préparez assez bien pour l'exposé. Ustedes se preparan bien para la exposición. En passé composé, vous vous êtes préparé, es si bien pour l'exposé. Recuerda, si tenemos vous, que es en plural, si todas son hembras, tengo que agregar la otra E. Y la S es obligatoria, pues tenemos un sujeto en plural. Te repito la frase. Vous vous êtes préparé si bien pour l'exposé. Tu te réveilles en retard pour présenter ton examen. Tu te réveilles en retard pour présenter ton examen. Te despiertas tarde para presentar tu examen. En pasado compuesto tendríamos: Tu t'es réveillé en retard pour présenter ton examen. Mismo caso, si el tú del sujeto es hembra, a réveillé debemos de agregarle la E del femenino. Tu t'es réveillé en retard pour présenter ton examen. Si queremos expresar una acción con uno de estos verbos a su forma negativa, entonces sería de la manera siguiente. Tomemos la frase del ejemplo anterior. Je ne me suis pas levé à 6 heures du matin. Primero pones el sujeto je, luego la partícula ne, más el reflexivo correspondiente, en este caso me. Luego pones el auxiliar être en la forma conveniente, en este caso suis. Entonces agregas la partícula pas. Luego pones el participio del verbo dado, que en este caso es lever, con una E agregada, y por último, todo lo que tenía la oración base. Recuerda que a esto se le llama complemento. Para esta frase, à 6 heures du matin, el resultado es: Je ne me suis pas levé à 6 heures du matin. Transforma las frases siguientes a la forma negativa aplicando lo que acabas de aprender. 1. Je me suis réveillé en avance. Je me suis réveillé en avance. Me desperté antes de tiempo. En su forma negativa, je ne me suis pas réveillé en avance. 2. Il s'est occupé de nous emmener au musée. Il s'est occupé de nous emmener au musée. Él se ocupó de llevarnos al museo. En su versión negativa tenemos: Il ne s'est pas occupé de nous emmener au musée. 3. Nous nous sommes présentés à l'heure pour notre classe. Nous nous sommes présentés à l'heure pour notre clase. Nos presentamos a tiempo para nuestra clase.
para llevar esta oración a la forma negativa, tenemos nous ne nous sommes pas présentés à l'heure pour notre clase. Hoy reconociste los verbos reflexivos o pronominales, que como ya sabes, emplean un pronombre reflexivo, me, te, se, etc., los cuales nos indican que la acción del verbo es recibida por el sujeto. Observa la diferencia. J'ai coiffé le bébé. Yo peiné al bebé o yo he peinado al bebé. Je me suis coiffé. Yo me peiné o yo me he peinado. En la primera frase, yo peiné ¿a quién? Al bebé. En la segunda oración, no es necesario preguntar a quién se peinó, porque el pronombre reflexivo me indica que yo recibo la acción de peinarse. Yo me he peinado o yo me peiné. También aprendiste cómo se conjugan los mismos, sabiendo que estos, junto a los 14 verbos de movimiento, utilizan être para formar el pasado. Por ejemplo, je suis parti à 8 heures du soir. Il s'est réveillé à l'heure. Por último, aprendiste cómo convertir una oración que esté en pasado a su forma negativa. Por ejemplo, elles sont entrées au cours de français pour débutants. Ellas entraron al curso de francés para principiantes. Elles ne sont pas entrées au cours de français pour débutants. Ellas no entraron al curso de francés para principiantes. Es momento de autoevaluar tu aprendizaje del día de hoy. Recuerda analizar cada uno de estos enunciados y marcar con sí, en proceso o no, a cada uno, según tus conocimientos adquiridos durante esta clase. En francés, yo puedo relatar hechos y experiencias sobre estudios presenciales y actividades pasadas. Construir oraciones en pasado empleando verbos regulares e irregulares y también pronominales utilizando el verbo auxiliar être. Devoir, tarea. Debes presentar a la junta de la institución que te otorgó la beca las actividades realizadas a lo largo de todo un día o jornada de clases. Utiliza tanto los verbos de movimiento como los verbos reflexivos o pronominales para que puedas relatar completamente lo que hiciste en el día. Luego de escribir tu agenda de ese momento, graba un audio con la misma y procede a enviárselo a tu maestro por cualquiera de los métodos hábiles para hacerlo, plataforma, correo electrónico, WhatsApp, etc., para que pueda hacer las correcciones de lugar. Felicito tu interés por permanecer durante toda la clase y por aprender este hermoso idioma. Sigue practicando y no olvides que si tienes dudas, puedes buscar esta y las demás clases en el canal del Ministerio de Educación en YouTube. Merci pour ton attention. On se verra à la prochaine fois. Au revoir. Estudiantes de sexto de secundaria, veamos qué aprendimos el día de hoy. Saludos queridos estudiantes, les acompaña su amigo y maestro Iván Tejeda, feliz al poder seguir compartiendo conocimientos matemáticos con cada uno de ustedes. El día de hoy trabajaremos un segundo tipo de límite de sucesiones. Para el límite cuando n tiende a infinito de una raíz Pn más o menos otra raíz Qn, va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito del producto de la diferencia por la suma de Pn por Qn, dividido entre la suma de Pn más Qn. Todo lo dicho anteriormente lo vemos en esta expresión general donde nos dice que el límite cuando n tiende a infinito de la raíz de una sucesión operada, sea suma o resta,
con la raíz de otra sucesión va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito del producto. Fíjense, aquí tenemos dos factores: el producto de la diferencia de las dos sucesiones por la suma de esas mismas dos sucesiones, todo eso dividido entre la suma de las dos sucesiones. Vamos a resolver un ejercicio para ver cómo se puede resolver o cómo podemos obtener el resultado de este límite. Tenemos que encontrar el límite cuando n tiende a infinito de la raíz de n menos la raíz de n más 5. Guiándonos de nuestra fórmula, vamos a decir que esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de ¿quién? Vamos a hacer la diferencia, es decir, lo que tenemos planteado aquí, la raíz cuadrada de n menos la raíz cuadrada de n más 5. Esto se va a multiplicar ahora por la suma de ellas dos, o de estas dos sucesiones, que es la raíz de n más la raíz de n más 5. Todo esto dividido entre la suma de las dos sucesiones, es decir, la raíz de n más la raíz cuadrada de n más 5. Todo esto que tenemos aquí en el numerador lo tenemos que ver ahora como un producto notable. Fíjense que tenemos aquí una diferencia multiplicada por una suma. Eso, cuando lo resolvíamos de manera factorizada, era cuando decíamos a más b multiplicado por a menos b, o viceversa, siendo la resta en el inicio y la suma al final. Decíamos que eso es igual al cuadrado de la primera cantidad menos el cuadrado de la segunda cantidad. En este caso, entonces, vamos a resolver nuestro numerador como una factorización. Decimos entonces que esto, la parte del numerador, va a ser igual o todo al límite cuando n tiende a infinito de el producto de la raíz cuadrada de n elevado al cuadrado menos la raíz cuadrada de n más 5 también elevado al cuadrado. Todo esto sobre el mismo denominador, raíz cuadrada de n más raíz cuadrada de n más 5. Resolvemos la parte del numerador y sabemos nosotros que, como son operaciones inversas, la potenciación y la raíz, podemos cancelar el 2 del exponente con esta raíz y nos va a decir entonces que eso es igual al límite cuando n tiende a infinito, y en el numerador nos quedaría n, y en este caso también el exponente sería con esta raíz y nos queda menos n menos 5. ¿Por qué menos n menos 5? Porque el signo negativo va a afectar a ambos términos. Ambos que están positivos van a salir negativos. En el denominador seguimos igual con la raíz cuadrada de n más la raíz cuadrada de n más 5. Cancelamos ahora en el numerador n positivo con n negativo y nos quedaría en el numerador solamente menos 5. Decimos entonces que el límite cuando n tiende a infinito de menos 5 en el numerador, y en el denominador tenemos raíz cuadrada de n más la raíz cuadrada de n más 5. Resolvamos esta parte del límite ahora como hacíamos en ejercicios anteriores. Vamos a tomar el término de mayor grado tanto en el numerador como en el denominador. En este caso decimos entonces que esto es igual al límite cuando n tiende a infinito. En el numerador tenemos al menos 5, que es el único término que tenemos, y en el denominador tenemos raíz de n y raíz de n más 5. Para el primer término nos quedamos con raíz cuadrada de n, más nos quedamos también con esta parte. Aquí tenemos n y tenemos 5. Tomamos la n, que es la única variable, y la dejamos también con su raíz, raíz cuadrada de n. Eso va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de menos 5 sobre, si tenemos una raíz de n más otra raíz de n, nos va a dar 2 raíz cuadrada de n. En esta parte solo nos queda sustituir a n por infinito. Recordemos que infinito lo vemos como un número extremadamente grande.
Entonces, para sustituir ya no tenemos que utilizar el límite, sino solamente decir menos 5 dividido entre 2 por la raíz de infinito. Eso va a ser igual a menos 5 dividido, la raíz cuadrada de infinito sería infinito, y ese infinito multiplicado por 2 seguirá siendo infinito. Y para un número menos 5 dividido entre infinito, eso va a ser igual a 0. Bien chicos, resolvamos el siguiente ejemplo de la diferencia de dos sucesiones. Tenemos el límite cuando n tiende a infinito de la raíz cuadrada de n más 5 menos 8. Para este caso vamos a decir que esto será igual al límite cuando n tiende a infinito de la diferencia, lo que tenemos acá sería raíz cuadrada de n más 5 menos 8 multiplicado por la suma de estos dos términos, sería raíz cuadrada de n más 5 más 8, todo esto dividido entre la suma de ambas, es decir, entre la raíz de n más 5 más 8. Para este caso entonces decimos que el límite cuando n tiende a infinito, y tenemos que resolver del mismo modo que hicimos en el ejercicio anterior, como la factorización del producto de la suma por la diferencia. Es decir, que para resolver este numerador vamos a tener el cuadrado de la primera cantidad, es decir, la raíz cuadrada de n más 5 elevado al cuadrado, menos el cuadrado de la segunda cantidad, es decir, 8 elevado al cuadrado. Seguimos en el denominador con la raíz cuadrada de n más 5 más 8. Esto va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito. Cancelamos el exponente con la raíz del primer término y nos queda entonces en el numerador n más 5 y en este caso menos el cuadrado de 8, no cancelamos porque no tenemos raíz, sería 8 por 8, 64. Esto dividido entre la raíz cuadrada de n más 5 más 8. Decimos ahora que el límite cuando n tiende a infinito, resolvemos el numerador, tenemos n más menos 64. Cantidades con signos diferentes se restan, nos daría entonces menos 59. En el numerador entonces tendremos n menos 59 dividido entre la raíz cuadrada de n más 5 más 8. Como resolvíamos en ejercicios anteriores, vamos a tomar tanto en el numerador como en el denominador el término de mayor grado y tenemos que esto es igual al límite cuando n tiende a infinito. En el numerador tenemos a n solamente, tenemos a n a la 1 y en el denominador tendremos entonces la raíz cuadrada de n. No tomamos ni el 5 ni tampoco el 8. Esto va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de n del numerador. Esta raíz lo vamos a expresar como exponente. Recuerden que la n tiene un 1 que no se marca y que la raíz cuadrada también tiene un 2 como índice que tampoco se marca. Quitando esta raíz, el 2 del índice quedará como denominador del exponente 1. Entonces tendremos en el denominador n elevado a la 1 medio. Para este caso, donde tenemos la división de dos bases iguales con diferentes exponentes, nos dice la regla, vamos a copiar límite cuando n tiende a infinito, de n copiamos la misma base y tenemos la resta de los exponentes. Sería 1 del exponente del numerador menos 1 medio del exponente del denominador. Esto a su vez va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de n a la 1 medio, resolviendo esta resta. Para el caso del límite cuando n tiende a infinito de n a la 1 medio, ahora vamos a expresar este único término que tenemos en forma de raíz. Lo copiamos aquí, decimos que el límite cuando n tiende a infinito de la raíz cuadrada de n. El 2 del denominador pasa a ser el índice de la raíz y el 1 del exponente queda como exponente sin marcar.
Para este caso entonces esto va a ser igual a la raíz cuadrada de infinito sustituyendo a n por el infinito. Esto entonces a su vez también será igual a infinito. Es el resultado final de nuestro ejercicio. Saludos, apreciados estudiantes. Bienvenidos a la clase de Ciencias Sociales con su profesor de sexto de secundaria, Nelson de la Cruz. El desarrollo sostenible es un concepto que aparece por primera vez en el año 1987 con la publicación del informe Brundtland, el cual alertaba sobre las consecuencias medioambientales negativas del desarrollo económico y la globalización. Además, trataba de buscar posibles soluciones a los problemas derivados de la industrialización y el crecimiento de la población. Muchos de los retos a los que se enfrenta el ser humano, tales como el cambio climático, la escasez de agua, las desigualdades o el hambre, solo se pueden resolver desde una perspectiva global y promoviendo el desarrollo sostenible. Una apuesta por el progreso social, el equilibrio medioambiental y el crecimiento económico. Con una nueva hoja de ruta para lograr un desarrollo sostenible, Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030, que contiene los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una serie de metas comunes para proteger el planeta y garantizar el bienestar de todas las personas. Estas metas comunes necesitan la implicación activa de las personas, las empresas, las administraciones y los países de todo el mundo. La sostenibilidad ambiental es la gestión eficiente de recursos naturales en la actividad productiva, permitiendo su preservación para las necesidades futuras. El desarrollo económico es una cadena que tiene varios eslabones y uno de ellos es el medio ambiente. Las empresas no pueden disponer de él como si fuera una fuente inagotable de recursos, aun cuando el fin que persigan sea satisfacer necesidades humanas a través del consumo. Los recursos naturales son limitados y su sobreexplotación o mal manejo puede derivar en que a mediano o largo plazo no existan fuentes importantes de abastecimiento de elementos esenciales como el agua, la energía eléctrica, la tierra y los árboles. Gestionar con eficiencia los recursos naturales no solo es importante para que estos no se agoten, sino también para asegurar la calidad de vida de las personas que podrían verse amenazadas por la explotación desproporcionada de estos. Existen dos posturas enfrentadas acerca del modo de frenar el deterioro. Para unos es posible alcanzar un desarrollo sostenible, es decir, lograr un equilibrio entre el crecimiento económico y la conservación de los recursos naturales. Para otros se deben reducir los niveles de consumo, puesto que niegan la posibilidad de compatibilizar un elevado crecimiento y el respeto medioambiental. Los problemas medioambientales son problemas globales que traspasan las fronteras y nos afectan a todos. Por ello es necesario adoptar medidas internacionales. En este sentido, la ONU ha promovido diferentes conferencias con éxitos dispares, pero por el momento no existe una política medioambiental conjunta. Además, en muchos países se han puesto en marcha políticas nacionales con tres objetivos: proteger los espacios con alto valor ecológico, prevenir los daños realizando evaluaciones del impacto ambiental de las actividades más agresivas con el medio y recuperar los espacios deteriorados mediante el reciclado de residuos y la depuración de las aguas. Con el siguiente video puedes ampliar lo que hemos estudiado hasta este momento. 2 minutos para entender el desarrollo sostenible. Todo el mundo habla de ello, pero ¿qué significan exactamente estas dos palabras? Dediquemos 2 minutos a ver en qué consiste el desarrollo sostenible. La idea surgió a finales de los 80 como respuesta a los crecientes problemas sociales y ambientales del planeta. Con la globalización, la brecha de desigualdad entre los países ricos y los pobres es cada vez más grande y las proyecciones sobre el crecimiento de la población son alarmantes. ¿Cómo vamos a alimentar a 9.000 millones de personas en 2050? ¿Cómo podemos ofrecer a todo el mundo acceso al agua segura, atención sanitaria, educación? ¿Cómo podemos proteger la biodiversidad y adoptar medidas contra el cambio climático? ¿Cómo podemos asegurarnos de que el desarrollo industrial conlleve progresos para todo el mundo?
La solución propuesta era un nuevo tipo de desarrollo, o más bien una variación del modelo tradicional a la que se le llamó desarrollo sostenible. El término se definió de forma oficial en 1987. El desarrollo que satisface las necesidades actuales de las personas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas. Desarrollo sostenible significa que el crecimiento debe lograrse con el respeto con la naturaleza y los seres humanos. Donde se cruzan los objetivos económicos, la responsabilidad social y la protección ambiental. Quizás se pregunte si una compañía puede ser capaz de combinar respeto ambiental, igualdad social y éxito comercial. Pues la respuesta es sí. Y no solo eso, sino que el desarrollo sostenible genera valor. Así, modernizar las herramientas de producción para usar menos energía y menos agua es bueno para el medio ambiente y para el bolsillo. Ofrecer productos y embalajes de ecodiseño que usen solo lo necesario permite ahorrar materiales y reducir los costes de transporte. Prestar atención a los empleados, mejorar su calidad de vida en el trabajo y ayudar a desarrollar sus habilidades son factores que refuerzan su compromiso. Y un mayor compromiso de los empleados se traduce en un mejor rendimiento general. Crear productos a los que puedan acceder las poblaciones más pobres del mundo significa abrir nuevos mercados, justo aquellos cuyas poblaciones crecerán con más rapidez entre ahora y 2050. Supervisar las condiciones laborales ofrecidas por los proveedores y subcontratistas conllevan a minimizar riesgos que podrían dañar la imagen de una empresa. Como puede ver, el desarrollo sostenible afecta a todos. Cada vez son más las compañías que comprenden que tienen importantes responsabilidades económicas, sociales y ambientales, y se han comprometido a marcar la diferencia. Las que aprovechen esta oportunidad para generar valor, descubrirán que su éxito es, en una palabra, sostenible. Si en un sector rural las personas no tienen agua potable y dependen de un pequeño pozo para abastecerse, alimentar a sus animales y regar sus cultivos, sería una amenaza que una empresa forestal plante árboles de eucalipto en las cercanías del pozo, dado que este tipo de especies consumen demasiada agua. En este caso, el riesgo es doble, porque por una parte afecta el abastecimiento de las comunidades y por otra se corre un riesgo de que el recurso de agua en esa zona se agote. Esto puede generar una debacle social, porque obligaría a las personas a emigrar a otros lugares que cuenten con las características ideales para el trabajo rural y, de no encontrar ese lugar, migrar hacia las zonas urbanas, generando una despoblación de las zonas rurales y con ello un cambio en las formas de vida de comunidades que por años han subsistido gracias a los recursos naturales. La sostenibilidad ambiental y el crecimiento económico. Es importante precisar que el crecimiento y desarrollo económico no son lo mismo. El primero tiene que ver con aspectos cuantitativos, cifras de empleo, de producción y consumo, y el segundo con los aspectos cualitativos que los interpretan. Ahora bien, la sostenibilidad ambiental se relaciona mejor con el concepto de desarrollo económico, ya que pone delante métodos y prácticas que hacen posible que una zona o país crezca económicamente. Por lo tanto, acentúa su foco de atención en que los métodos utilizados por los sectores productivos no contravengan la preservación de los recursos naturales. Salut et bienvenue au cours de français pour le 6e de la secondaire. Je suis Rosa Florencio, votre profesor de francés. Bienvenidos a la clase de francés para sexto grado de secundaria. En el día de hoy, primero vamos a ver cómo se hace la negación cuando usamos el verbo être como auxiliar para los llamados verbos de movimiento. ¿Recuerdas algunos de la clase anterior? Naître, nacer, sortir, salir, rentrer, regresar. Imagina esta oración. Elle est arrivée à 6 heures du matin.
Elle est arrivée à 6 heures du matin. Para llevarla a su forma negativa, solo tenemos que colocar ne y pas antes y después del verbo auxiliar. El resultado sería: Elle n'est pas arrivée à 6 heures du matin. Elle n'est pas arrivée à 6 heures du matin. Te muestro otro ejemplo. Jean et Jacques sont nés en 1950. Jean et Jacques sont nés en 1950. Jean et Jacques ne sont pas nés en 1950. Jean et Jacques ne sont pas nés en 1950. También puedes sustituir los nombres de Jean y Jacques por ellos. El resultado sería: Ils ne sont pas nés en 1950. Aplica lo aprendido transformando las siguientes oraciones a la forma negativa. Marie est allée au musée hier matin. Marie est allée au musée hier matin. Esta oración en su forma negativa sería: Marie n'est pas allée au musée hier matin. Ils ont monté l'autobus à 7 heures. Ils ont monté l'autobus à 7 heures. Esta frase en su forma negativa sería: Ils ne sont pas montés l'autobus à 7 heures. Vous êtes descendu en face de l'entrée de l'école. Vous êtes descendu en face de l'entrée de l'école. En su forma negativa tendríamos: Vous n'êtes pas descendu en face de l'entrée de l'école. Hoy también vas a conocer otro grupo de verbos que utilizan el verbo être como auxiliar para formar el pasado. Se les conoce como verbos reflexivos o le verbe pronominaux. Ante todo, permíteme recordarte que un verbo reflexivo o pronominal es aquel que se conjuga usando, además del pronombre sujeto, un pronombre reflexivo. Esto es así porque indica que la acción afecta directamente al sujeto. Anota en tu cuaderno esta lista de verbos pronominales en francés con su traducción en español. Se réveiller, despertarse, se réveiller. Se lever, levantarse, se lever. Se doucher, ducharse, se doucher. Se baigner, bañarse, se baigner. Se coiffer, peinarse, se coiffer. S'habiller, vestirse, s'habiller. Se présenter, presentarse, se présenter. S'occuper, ocuparse, s'occuper. Se promener, pasearse, se promener. S'endormir, dormirse, s'endormir. Ahora observa y escucha atentamente estos ejemplos en presente del indicativo. Levantarse, se lever. Yo me levanto, je me lève. Ella se levanta, él se lève. Nosotros nos levantamos, nous nous levons. Tanto en español como en francés usamos el pronombre reflexivo, por lo que ya te habrás dado cuenta que lo has usado todo el tiempo. A continuación, observa y escucha el siguiente video explicativo sobre el passé composé con être como auxiliar con un verbo pronominal.
Toma notas de la explicación. Pour construire une phrase au passé composé avec un verbe pronominal, on a la formule suivante. Sujet plus le pronom plus l'auxiliaire plus le participe passé du verbe qui doit s'accorder un genre et un nombre avec le sujet. Prenons par exemple le verbe se coucher. Hier soir, je me suis couché à 11 heures du soir. Tu t'es couché, il s'est couché, elle s'est couchée, nous nous sommes couchés, vous vous êtes couchés, ils se sont couchés, elles se sont couchées. Por si te quedó alguna duda, déjame mostrarte otros ejemplos. Je me suis levé à 6 heures du matin. Je me suis levé à 6 heures du matin. Yo me he levantado a las 6 de la mañana. También puedes decir, yo me levanté a las 6 de la mañana. Recuerda que si el sujeto es femenino, debes agregar la E al participio pasado. Je me suis douché et je me suis habillé. Je me suis douché et je me suis habillé. Me duché y me vestí. Je suis parti au travail à 7h30 et je suis arrivé à 8h10. Je suis parti au travail à 7h30 et je suis arrivé à 8h10. Yo partí al trabajo a las 7:30 y llegué a las 8:10.